Bienvenidos al intrigante mundo de la histeria colectiva. Más allá de la superficie, se oculta un fenómeno humano profundo y fascinante. En este iceberg audiovisual, exploraremos juntos casos históricos y psicología detrás de la histeria que une y desafía a sociedades enteras. Sin más introducción, empecemos. Avistamientos de ovnis. Los avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNI, han sido reportados en diversas ocasiones y lugares a lo largo de la historia. Estos fenómenos aéreos inexplicables han sido observados por testigos de diferentes culturas, regiones y épocas. Aunque existen explicaciones convencionales para muchos de estos avistamientos, algunos casos siguen siendo objeto de especulación y debate. Desde avistamientos de luces en el cielo hasta encuentros cercanos con objetos desconocidos, los informes de ovnis han variado en detalles y características. Algunos eventos notables incluyen el incidente de Roswell en 1947, donde se alega que se estrelló una nave extraterrestre en Nuevo México, y los llamados Foo Fighters observados por pilotos durante la Segunda Guerra Mundial. Además, hay informes de abducciones y encuentros directos con seres extraterrestres en casos como el de Betty y Barney Hill en 1961. A pesar de la diversidad de informes, es importante tener en cuenta que muchos avistamientos de ovnis tienen explicaciones naturales o tecnológicas, como aviones, globos, satélites y fenómenos atmosféricos. Los avances en la tecnología también han aumentado la capacidad de capturar imágenes y vídeos de objetos en el cielo, lo que ha llevado a una mayor documentación de avistamientos. Existe una lista larga de avistamientos ovnis que ocurrieron a lo largo del mundo y desde la antigüedad, que fácilmente podría dar para un vídeo. Críptidos. Los críptidos son criaturas o entidades cuya existencia es conocida principalmente a través de relatos y testimonios no verificados, a menudo con pruebas escasas o anecdóticas. Estos seres desafían las clasificaciones tradicionales de la zoología y la biología, ya que no han sido confirmados por la comunidad científica. Los críptidos pueden variar desde animales inusuales y misteriosos hasta seres legendarios y fantásticos. Algunos ejemplos notables de críptidos incluyen Bigfoot, pie grande. Una criatura similar a un simio gigante, a menudo avistada en bosques y áreas remotas en América del Norte. Supuestamente, esta criatura deja rastros y huellas que han sido objeto de estudio y debate durante décadas. El monstruo del lago Ness. Un supuesto ser acuático que habitaría en el lago Ness en Escocia. Los informes de avistamientos a lo largo del tiempo han creado una leyenda en torno a esta criatura, aunque la evidencia definitiva sigue siendo esquiva. Chupacabra. Una criatura legendaria que se dice que ataca y mata ganado, chupando la sangre de sus presas. Los informes de chupacabras han surgido en varias regiones, incluyendo América Latina y partes de los Estados Unidos. Mothman, hombre polilla. Una figura con alas y ojos rojos brillantes que se ha relacionado con eventos trágicos en la ciudad de Point Pleasant, Virginia Occidental, en la década de 1960. Yeti o abominable hombre de las nieves. Una criatura similar al Bigfoot que se dice que habita en las regiones montañosas del Himalaya y otras áreas de Asia. Estos críptidos a menudo se convierten en parte de la cultura popular y generan interés en la investigación y la exploración. Sin embargo, la falta de evidencia científica sólida ha llevado a que muchos críptidos se consideren más como leyendas o mitos que como realidades confirmadas. ¿Les gustaría un iceberg de este tema? Avistamientos de payasos. En 2016, hubo una serie de avistamientos de payasos en todo Estados Unidos. Los payasos eran a menudo descritos como aterradores o amenazantes, y a veces se los acusaba de intentar secuestrar o agredir a niños. Los avistamientos provocaron pánico y miedo en muchas comunidades, y algunas escuelas incluso tuvieron que cerrar temporalmente por seguridad. La policía investigó muchos de los avistamientos, pero en la mayoría de los casos no se encontró evidencia de actividad criminal. Se cree que muchos de los avistamientos fueron simplemente personas disfrazadas de payasos para asustar a los demás o para obtener atención en las redes sociales. Sin embargo, también hubo algunos casos en los que los payasos fueron arrestados por cargos relacionados con amenazas o acoso. Los avistamientos de payasos en 2016 fueron un fenómeno extraño y aterrador, y todavía no está claro por qué ocurrieron. Sin embargo, es probable que la publicidad que rodearon los avistamientos contribuyeron a su expansión.
juicios de las brujas de Salem. Los juicios de brujas de Salem fueron una serie de juicios que tuvieron lugar en la ciudad de Salem, Massachusetts, entre febrero y mayo de 1692. Durante este periodo, aproximadamente 200 personas fueron acusadas de brujería y 19 fueron ejecutadas. Los juicios comenzaron con las acusaciones de Betty Parris, hija del reverendo Samuel Parris, y Abigail Williams, su prima. Las niñas comenzaron a comportarse de manera extraña, sufriendo convulsiones, gritando y hablando en lenguas extrañas. Los médicos de la época no pudieron diagnosticar lo que les pasaba, por lo que se sospechaba que estaban poseídas por el demonio. Las niñas acusaron a varios vecinos de brujería, entre ellos Tituba, una esclava africana que trabajaba para la familia Parris. Tituba confesó haber hecho un pacto con el diablo y haber hechizado a las niñas. Esto desencadenó una ola de acusaciones, y pronto muchas otras personas fueron acusadas de brujería. Los juicios fueron llevados a cabo por un tribunal especial llamado Tribunal de Oyer y Terminer. El tribunal no estaba compuesto por jueces profesionales, sino por políticos y hombres de negocios. Los juicios fueron poco justos y muchos de los acusados fueron condenados sin pruebas. Las personas que fueron condenadas por brujería fueron ejecutadas en la horca. Algunos fueron ahorcados en grupos, y otros fueron ejecutados individualmente. La última persona ejecutada por brujería en Salem fue Giles Corey, quien fue aplastado hasta la muerte por grandes rocas. Los juicios de brujas de Salem terminaron en 1693, cuando el gobernador de Massachusetts, William Phips, disolvió el tribunal de Oyer y Terminer. Muchas de las personas que habían sido condenadas por brujería fueron perdonadas, pero algunas ya habían muerto. Los juicios de brujas de Salem son un recordatorio de los peligros de la ignorancia y la superstición. The No Sense Porygon. Es un episodio especial de la serie de anime Pokémon. Fue transmitido por primera vez en Japón el 1 de abril de 1999. El episodio se centra en Ash Ketchum y sus amigos mientras viajan a la ciudad de Celadon para participar en el concurso Pokémon. Mientras están en la ciudad, Ash se encuentra con un nuevo Pokémon llamado Porygon. Porygon es un Pokémon virtual que fue creado por el equipo Rocket. El equipo Rocket planea usar Porygon para robar dinero del banco de Celadon. Ash y sus amigos deben detener al equipo Rocket y salvar a Porygon. El episodio fue cancelado en Japón después de su transmisión inicial debido a que provocó ataques epilépticos en 685 niños. Los ataques fueron causados por una secuencia de animación rápida que apareció durante el episodio. La secuencia de animación mostraba a Porygon moviéndose rápidamente a través de la pantalla, creando un efecto de parpadeo. El episodio fue retirado de la transmisión y nunca se ha vuelto a emitir en Japón. El episodio también fue retirado de la transmisión en otros países. Sin embargo, el episodio está disponible en línea en algunas plataformas. Si está considerando ver el episodio, le recomendamos que lo haga con precaución. El episodio puede ser peligroso para algunas personas. La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos, 1938, es una dramatización radiofónica de la novela de ciencia ficción de 1898 del mismo nombre de H.G. Wells. Fue producida por Orson Welles y de Mercury Theatre on the Air, y fue transmitida por la cadena CBS el 30 de octubre de 1938, como parte de la serie de Mercury Theatre on the Air. La dramatización fue presentada como una serie de noticias falsas, y muchos oyentes creyeron que era una transmisión real de una invasión alienígena. Esto provocó pánico y caos en muchas partes de los Estados Unidos, y la CBS recibió miles de llamadas de oyentes asustados. La dramatización fue un éxito comercial, y se estima que fue escuchada por más de 12 millones de personas. También fue un éxito crítico, y muchos la consideran una de las mejores radionovelas jamás realizadas. La dramatización comenzó con un anuncio de que la transmisión sería una serie de noticias falsas. Sin embargo, muchos oyentes no escucharon el anuncio, o lo ignoraron, y creyeron que la transmisión era real. Esto provocó pánico y caos en muchas partes de los Estados Unidos. Algunas personas abandonaron sus hogares y huyeron a las montañas. Otras se refugiaron en sótanos o refugios antiaéreos. Algunas personas incluso dispararon contra objetos extraños en el cielo. La confusión y el caos continuaron durante varias horas, hasta que la CBS finalmente transmitió un anuncio de que la transmisión había sido una dramatización. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La dramatización había causado un gran pánico y caos, y la CBS fue criticada por su falta de cuidado.
A pesar de la controversia, La Guerra de los Mundos, 1938, sigue siendo considerada una obra maestra de la radio. Es una prueba del poder de la radio, y es una advertencia sobre los peligros de la desinformación. Conspiración de asteroides. Las teorías de conspiración sobre asteroides son afirmaciones infundadas y no respaldadas por evidencia creíble. Estas afirmaciones suelen ser propagadas por individuos o grupos que buscan llamar la atención, generar miedo o promover narrativas sensacionalistas. Algunas teorías sugieren que los gobiernos tienen la capacidad de controlar asteroides y usarlos como armas o para manipular eventos en la Tierra. Esta idea carece de base científica y contradice nuestro conocimiento actual sobre la naturaleza de los asteroides y las leyes de la física. Algunas personas afirman que los gobiernos y las agencias espaciales están ocultando información sobre impactos inminentes de asteroides para evitar el pánico masivo. Sin embargo, esto no tiene sentido ya que el rastreo y el monitoreo de asteroides son actividades que involucran a científicos de todo el mundo y se basan en datos compartidos y transparentes. Otra teoría sostiene que se exagera la amenaza de asteroides para justificar la militarización del espacio y el desarrollo de tecnologías de defensa. Sin embargo, los esfuerzos para rastrear y comprender los asteroides son principalmente científicos y buscan proteger a la Tierra, no fines militares. En resumen, las teorías de conspiración sobre asteroides carecen de fundamento científico y deben ser abordadas con escepticismo. Gran pánico del papel higiénico. Se refiere a un fenómeno que ocurrió durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 en 2020. A medida que se informaban casos de COVID-19 en todo el mundo y los gobiernos comenzaban a implementar medidas de confinamiento y cuarentena, muchas personas comenzaron a comprar grandes cantidades de productos básicos, incluido el papel higiénico, en una respuesta de compra impulsiva y temores de escasez. Aunque la pandemia de COVID-19 no estaba directamente relacionada con la producción o el suministro de papel higiénico, los medios de comunicación y las redes sociales amplificaron la preocupación, lo que llevó a un aumento en la demanda y a la escasez temporal en algunos lugares. Este fenómeno se convirtió en objeto de atención y burla en línea debido a su aparente irracionalidad y exageración. Aunque el episodio del papel higiénico puede parecer extraño a la distancia, también ilustra cómo las reacciones a situaciones de crisis pueden ser impredecibles y estar influenciadas por diversos factores, incluidos los medios de comunicación y el comportamiento de la sociedad en general. Black Friday. Es el día después de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Es el día de inicio de la temporada navideña de compras, y es conocido por sus grandes descuentos y ofertas. La tradición de Black Friday comenzó en Filadelfia en la década de 1950. Los comerciantes comenzaron a ofrecer descuentos especiales el día después de Acción de Gracias para atraer a los compradores que regresaban de sus viajes. La tradición se extendió rápidamente a otras partes de los Estados Unidos, y ahora es un evento nacional. Black Friday es un día muy popular para las compras, y las tiendas suelen estar llenas de gente. Los compradores pueden encontrar grandes descuentos en una variedad de artículos, incluyendo ropa, electrónica, electrodomésticos y juguetes. Pánico satánico. El pánico satánico fue un período de histeria colectiva en los Estados Unidos y otros países durante la década de 1980 y principios de la de 1990. Durante este tiempo, se hicieron acusaciones de que grupos satánicos estaban realizando rituales satánicos, secuestrando niños y participando en otros actos de violencia. Las acusaciones de pánico satánico a menudo se basaban en evidencia circunstancial o anecdótica, y rara vez se apoyaban con evidencia física. Sin embargo, el pánico satánico condujo a una serie de consecuencias negativas, incluyendo la persecución de personas y grupos que se creían asociados con el satanismo, así como la censura de libros, películas y otros materiales que se consideraban satánicos. El pánico satánico finalmente disminuyó a fines de la década de 1990, pero sus efectos se pueden sentir hasta el día de hoy. El pánico satánico ha sido criticado por ser una forma de intolerancia y discriminación, y ha sido llamado un ejemplo de cómo la histeria colectiva puede conducir a la violencia. El pánico satánico es un recordatorio de cómo la histeria colectiva puede conducir a la violencia y la discriminación. Es importante recordar que las acusaciones de satanismo rara vez se basan en evidencia sólida, y que la mayoría de las personas que son acusadas de satanismo son inocentes. Macartismo.
El macartismo fue una era de represión política en los Estados Unidos durante la década de 1950. Fue nombrado por el senador Joseph McCarthy, quien encabezó una campaña para exponer y expulsar a los comunistas del gobierno. Se inició a raíz de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en una carrera armamentista y una lucha por la hegemonía mundial. El gobierno estadounidense temía que los comunistas pudieran infiltrarse en el gobierno y socavar la seguridad nacional. El macartismo tuvo un impacto negativo en la sociedad estadounidense. Produjo un clima de miedo y sospecha, y condujo a la represión de las libertades civiles. El macartismo finalmente disminuyó a fines de la década de 1950, pero sus efectos se pueden sentir hasta el día de hoy. El macartismo es un recordatorio de los peligros de la demagogia y el uso del miedo para silenciar a los críticos. Es importante recordar que el macartismo fue una era oscura en la historia estadounidense, y que debemos aprender de los errores del pasado para evitar que se repitan. Y2K. El problema del año 2000, también conocido como Y2K, fue un problema potencial con los sistemas informáticos que almacenaban fechas usando solo 2 dígitos para el año. Esto podría causar que los sistemas interpretaran incorrectamente las fechas después del 1 de enero de 2000 como 1900, lo que podría provocar una serie de problemas, como el mal funcionamiento de los sistemas, la pérdida de datos y la interrupción de los servicios. El problema del año 2000 se originó en la década de 1970, cuando la memoria y el almacenamiento eran costosos. Para ahorrar espacio, muchos programadores almacenaron fechas solo usando 2 dígitos para el año. Esto no fue un problema en ese momento, ya que el año 2000 estaba muy lejos en el futuro. Sin embargo, a medida que se acercaba el año 2000, se hizo evidente que el problema del año 2000 podría tener un impacto significativo en los sistemas informáticos. Muchas empresas y organizaciones comenzaron a trabajar para corregir el problema actualizando sus sistemas para almacenar fechas usando 4 dígitos para el año. Los esfuerzos para resolver el problema del año 2000 fueron un éxito en general. Se estima que se gastaron millones de dólares en actualizaciones de software y hardware, pero el problema no causó los problemas generalizados que muchos temían. El problema del año 2000 fue un recordatorio de la importancia de la planificación y la prueba de sistemas informáticos. También fue una lección sobre los peligros de almacenar datos de manera ineficiente. Fenómeno 2012. El fenómeno de 2012 fue una serie de creencias apocalípticas que predijeron que el mundo terminaría el 21 de diciembre de 2012. Estas creencias se basaron en una variedad de fuentes, incluyendo el calendario maya, la profecía de Nostradamus y el libro bíblico del Apocalipsis. La creencia más común sobre el fenómeno de 2012 era que el calendario maya terminaría el 21 de diciembre de 2012, y que esto marcaría el fin del mundo. Esta creencia se basó en una mala interpretación del calendario maya, que en realidad no predice el fin del mundo. Otras creencias sobre el fenómeno de 2012 incluían que un asteroide golpearía la Tierra, que un supervolcán entraría en erupción, o que un campo magnético invertiría. Ninguna de estas creencias tenía evidencia científica para apoyarlas. El fenómeno de 2012 fue ampliamente publicitado en los medios de comunicación, y generó una gran cantidad de miedo y ansiedad entre la población. Sin embargo, el día llegó y se fue sin ningún evento catastrófico. El fenómeno de 2012 fue un recordatorio de los peligros de las creencias apocalípticas. Es importante recordar que estas creencias rara vez se basan en evidencia científica, y que pueden causar mucho miedo y ansiedad. Gran Miedo. El Gran Miedo fue un período de agitación campesina en Francia que tuvo lugar en 1789. Comenzó en julio y duró hasta agosto, y se caracterizó por una serie de disturbios, ataques y ejecuciones. El Gran Miedo fue provocado por una serie de factores, incluyendo la reciente Revolución Francesa, la inestabilidad económica y el miedo a una invasión extranjera. Los campesinos estaban enojados con los nobles, a quienes culpaban de sus problemas. También estaban preocupados por la posibilidad de una invasión extranjera, y temían que los nobles pudieran colaborar con los invasores. Comenzó en julio de 1789, cuando los campesinos de la región de Vendée se rebelaron contra los nobles. La rebelión se extendió rápidamente a otras partes de Francia, y pronto todo el país estaba en caos.
Los campesinos atacaron castillos, atacaron a los nobles y ejecutaron a cualquiera que sospechaban de ser un enemigo de la revolución. Finalmente terminó en agosto de 1789, cuando el gobierno francés tomó medidas para controlar la situación. El gobierno envió tropas a las áreas más afectadas, y arrestó a los líderes de la rebelión. El Gran Miedo fue un evento violento y caótico, pero también fue un momento importante en la historia de Francia. Virus morangos con azúcar. En mayo de 2006, Portugal experimentó un episodio de histeria colectiva conocido como el virus morangos con azúcar. Este fenómeno se originó a raíz de un episodio de la popular telenovela portuguesa Morangos con Açúcar, en la que se introdujo una enfermedad terrible en la escuela de los personajes. Pocos días después de la emisión del episodio, algunos adolescentes comenzaron a mostrar síntomas similares a los descritos en el programa. Rápidamente, más de 300 estudiantes de secundaria en 14 escuelas diferentes fueron afectados por lo que se creía que era la enfermedad. Algunas escuelas incluso tuvieron que cerrar temporalmente debido a la gravedad del brote. Sin embargo, el Instituto Nacional de Emergencia Médica de Portugal descartó la idea de una epidemia viral y en su lugar atribuyó el fenómeno a la histeria colectiva. Expertos médicos señalaron que en realidad se trataba de niños con alergias y un fenómeno de imitación entre los demás niños. Este incidente resaltó la influencia de la televisión en los niños y generó preocupación entre los padres. La telenovela en cuestión estaba diseñada para atraer a una audiencia adolescente con tramas dramáticas y el uso de jóvenes actores como protagonistas. La histeria colectiva coincidió con los exámenes finales de la escuela secundaria, lo que llevó a sospechas sobre la influencia del programa en el comportamiento de los jóvenes. Charlie Charlie. El Charlie Challenge Desafío Charlie fue una tendencia viral en las redes sociales que se popularizó en 2015. Consistía en un supuesto juego de invocación de un espíritu llamado Charlie utilizando dos lápices en forma de cruz sobre un papel con las palabras sí y no escritas en las esquinas. Los participantes debían hacer preguntas a Charlie y esperar a que los lápices se movieran para dar respuestas. El juego se originó en América Latina y se propagó rápidamente a nivel internacional debido a su naturaleza intrigante y misteriosa. Sin embargo, no hay evidencia científica o sobrenatural que respalde la creencia en la existencia de Charlie ni en su capacidad para responder preguntas. El movimiento de los lápices generalmente se atribuye a efectos físicos como la corriente de aire, las vibraciones de la superficie o los movimientos involuntarios de las manos de los participantes. El Charlie Challenge generó controversia y preocupación, especialmente en entornos escolares y entre padres y educadores, debido a su potencial para crear miedo, ansiedad y confusión entre los jóvenes. Algunos consideraron que era simplemente un juego inofensivo y otros lo vieron como una forma de experimentar con lo paranormal. En última instancia, el desafío perdió popularidad con el tiempo, pero sirve como un ejemplo de cómo las redes sociales pueden amplificar rápidamente las tendencias y cómo la creencia en lo sobrenatural puede influir en el comportamiento de las personas, incluso en situaciones sin fundamento científico. Alerta de falso misil. El 13 de enero de 2018, a las 8:07 am, hora local, el sistema de alertas de emergencia del estado de Hawaii envió una alerta falsa de misil a los teléfonos inteligentes y radios de toda la población del estado. La alerta decía: alerta de emergencia. Misil balístico entrante hacia Hawaii. Busque refugio inmediato. Esto no es un simulacro. La alerta causó pánico generalizado, con personas corriendo a los refugios y buscando refugio. La alerta fue cancelada unos 38 minutos después, pero el daño ya estaba hecho. La falsa alarma provocó una crisis de confianza en el sistema de alerta del estado y llevó a una serie de retiras. La investigación sobre la falsa alarma encontró que fue causada por un error humano. Una empleada de IEMA, identificada como Tina Puailoa, estaba en entrenamiento para usar el sistema de alerta. Puailoa estaba tratando de practicar el envío de una alerta falsa, pero accidentalmente presionó el botón equivocado y envió una alerta real. Puailoa fue despedida de su trabajo y IEMA ha tomado una serie de medidas para evitar que vuelva a ocurrir una falsa alarma. Estas medidas incluyen mejorar la capacitación de los empleados, agregar salvaguardas al sistema de alerta y crear un sistema para verificar las alertas antes de que se envíen. La falsa alarma de misiles en Hawái es un recordatorio de la importancia de los sistemas de alerta de emergencia.
Estos sistemas deben estar diseñados para ser confiables y fáciles de usar. También deben estar diseñados para evitar errores humanos. Plaga danzante de 1518. La epidemia de baile de 1518 fue un incidente en el que cientos de personas en Estrasburgo, en el Sacro Imperio Romano Germánico, ahora en Francia, comenzaron a bailar frenéticamente sin parar. El incidente comenzó el 14 de julio de 1518, cuando una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar en la calle. Fue seguida por otras personas, y pronto se formó un grupo de cientos de personas bailando. El grupo bailó durante días, y muchos de ellos murieron de agotamiento o ataques cardíacos. La causa de la epidemia de baile de 1518 no se conoce con certeza. Algunos expertos creen que fue causada por una enfermedad mental, mientras que otros creen que fue causada por una intoxicación por hongos. También es posible que la epidemia haya sido causada por una combinación de factores. La epidemia de baile de 1518 fue un evento extraño y aterrador. Es un recordatorio de los misterios de la mente y el cuerpo humanos. El engaño de Momo. El desafío Momo es un engaño viral que se originó en 2018. El engaño afirma que un usuario anónimo está enviando mensajes a los niños a través de las aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, y les pide que completen una serie de desafíos peligrosos, como lesiones graves o suicidio. El desafío Momo se basa en una escultura de una mujer con un rostro grotesco y ojos saltones. La escultura fue creada por el artista japonés Keisuke Aiso y se exhibió en una exposición de arte en Tokio en 2016. El desafío Momo se ha convertido en un tema de preocupación para los padres y los expertos en seguridad infantil. Se han reportado varios casos jóvenes que han sido acosados o amenazados por el desafío Momo, y algunos niños incluso han intentado desvivirse. Sin embargo, no hay evidencia que respalde las afirmaciones de que el desafío Momo es real. La mayoría de los casos reportados son falsos o se basan en información errónea. Estampida del Festival de Astroworld. El 5 de noviembre de 2021, se produjo una estampida en el Festival de Música Astroworld en Houston, Texas, Estados Unidos. La estampida mató a 10 personas y dejó a más de 300 heridas. El festival estaba siendo encabezado por el rapero Travis Scott. La estampida comenzó alrededor de las 9:15 p.m. CT, cuando la multitud se apiñó hacia el frente del escenario. La multitud se volvió tan densa que la gente comenzó a perder el conocimiento y a ser pisoteada. La estampida del Festival de Música Astroworld fue una tragedia horrible. Es importante aprender de esta tragedia para evitar que vuelva a suceder. Síndrome de La Habana. El síndrome de La Habana es un conjunto de síntomas que han sido reportados por diplomáticos estadounidenses y otros funcionarios gubernamentales que han estado en Cuba. Los síntomas incluyen mareos, náuseas, dolor de cabeza, pérdida de audición y equilibrio, e incluso convulsiones. El síndrome fue reportado por primera vez en 2016 por diplomáticos estadounidenses en La Habana, Cuba. Desde entonces, se han reportado casos en otros países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, China y Rusia. La causa del síndrome de La Habana aún no se conoce. Algunas teorías sugieren que puede ser causada por una infección, una toxina o una forma de radiación. También se ha especulado que puede ser un ataque deliberado. El gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo una investigación sobre el síndrome de La Habana, pero aún no ha podido determinar la causa. La investigación está en curso. El síndrome de La Habana es una condición grave que puede tener un impacto significativo en la vida de las personas que la padecen. Es importante que las personas que experimentan estos síntomas busquen atención médica lo antes posible. Caso de Hammersmith. El caso del asesinato del fantasma de Hammersmith fue un caso judicial que tuvo lugar en Inglaterra en 1804. El caso involucró a Thomas Millward, un hombre que fue acusado de matar a una mujer que había sido encontrada muerta en el cementerio de Hammersmith. El caso se hizo conocido como el caso del asesinato del fantasma de Hammersmith porque la mujer muerta, Sarah Malden, había sido vista por varias personas en los días previos a su muerte, y se decía que estaba poseída por un fantasma. Millward fue declarado culpable del asesinato y condenado a muerte. Sin embargo, fue ahorcado antes de que pudiera ser ejecutado. El caso sigue siendo un misterio hasta el día de hoy.
Contagio histérico. La histeria contagiosa es un fenómeno en el que un grupo de personas experimenta síntomas físicos o mentales similares después de haber estado expuestas a la misma fuente de estrés o trauma. Los síntomas pueden incluir ataques de pánico, convulsiones, alucinaciones y parálisis. La histeria contagiosa se ha observado en muchas culturas y períodos de tiempo. Algunos ejemplos bien documentados incluyen la epidemia de baile de 1518, la histeria de Salem de 1692 y la histeria de las niñas en Nigeria de 2009. La causa de la histeria contagiosa aún no se comprende completamente. Se cree que puede ser causada por una combinación de factores. La histeria contagiosa puede ser un fenómeno grave que puede tener un impacto significativo en la vida de las personas que la padecen. Epidemia de desmayos en Cisjordania. La epidemia de desmayos en Cisjordania de 1983 fue una serie de casos de desmayos inexplicables en adolescentes y adultos jóvenes en Cisjordania. La epidemia comenzó en abril de 1983 en la ciudad de Nablus y se extendió rápidamente a otras partes de Cisjordania y Gaza. Se estima que hubo más de 900 casos de desmayos durante la epidemia. Los síntomas de los desmayos incluían mareos, náuseas, vómitos, sudoración y debilidad. Algunas personas también experimentaron convulsiones, alucinaciones y pérdida del conocimiento. Los desmayos suelen ocurrir en grupos y a menudo se desencadenaban por factores estresantes, como los exámenes, las guerras y las luchas sociales. La causa de la epidemia de desmayos en Cisjordania de 1983 nunca se determinó definitivamente. Sin embargo, se cree que fue causada por una combinación de factores. La epidemia de desmayos en Cisjordania de 1983 fue un fenómeno extraño y aterrador. Es un recordatorio de los misterios de la mente y el cuerpo humano. Envenenamiento en Afganistán. En 2012, se informó de una serie de casos de envenenamiento en escuelas de niñas en Afganistán. Los síntomas incluían náuseas, vómitos y dolores de cabeza. Las autoridades afganas inicialmente sospecharon que el envenenamiento fue obra del Talibán, pero luego se descubrió que era un caso de histeria masiva. El caso de envenenamiento en las escuelas de niñas de Afganistán es un recordatorio de los peligros de la histeria masiva. Cuando un grupo de personas está estresado o traumatizado, es más probable que experimente síntomas de histeria masiva. Es importante que las autoridades estén preparadas para identificar y manejar la histeria masiva, especialmente en situaciones de conflicto y crisis. Histeria en Nepal. La región occidental de Nepal, específicamente en el distrito de Piutan, fue testigo de un fenómeno inusual conocido como epidemia recurrente de histeria colectiva entre los años 2016 y 2018. En el año 2018, en una escuela de este distrito, se observó un caso inusual donde una niña de 9 años comenzó a llorar y gritar de manera incontrolable. De manera sorprendente, varios otros niños en la misma escuela comenzaron a manifestar síntomas similares en el mismo día, sumando un total de 47 estudiantes afectados en esa ocasión, 37 mujeres y 10 hombres. Lo que hace que este caso sea aún más intrigante es que este tipo de incidentes no fueron aislados. Desde el año 2016, se habían registrado episodios similares de enfermedad psicógena masiva en la misma escuela cada año. En 2016, se reportaron 12 estudiantes afectados por este fenómeno, y en 2017, la cifra se elevó a 18 alumnos que experimentaron diversos síntomas en un solo día. Este patrón de recurrencia y la naturaleza colectiva de los síntomas llevaron a la comunidad y a los expertos a concluir que se trataba de un caso único de histeria colectiva recurrente. El Milagro del Sol. El Milagro del Sol fue un evento que ocurrió el 13 de octubre de 1917 en Cova da Iria, Fátima, Portugal. Según los informes, una multitud de entre 70.000 y 100.000 personas presenciaron un sol que giraba, se movía y cambiaba de color. El evento fue visto por católicos y no católicos por igual, y se ha convertido en uno de los eventos más importantes en la historia de la Iglesia Católica. El Milagro del Sol ocurrió durante la sexta y última aparición de la Virgen María a 3 pastorcitos, Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto. La Virgen les había dicho que el 13 de octubre mostraría un gran milagro para que todos lo creyeran. El día del milagro, las 3 pastorcitas estaban reunidas con una multitud de personas cuando vieron el sol comenzar a moverse y cambiar de color. El sol se hizo más grande y más brillante, y luego comenzó a girar.
La gente gritaba y lloraba de miedo y asombro. Después de un tiempo, el sol volvió a su lugar original. El milagro del sol fue acogido por los católicos como una señal de la intervención divina. Fue visto como una confirmación de las palabras de la Virgen María a los pastorcitos, y ayudó a aumentar la popularidad del culto a Fátima. El milagro también ha sido interpretado por algunos como un presagio de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó un año después. El milagro del sol sigue siendo un misterio para la ciencia. No hay una explicación científica para lo que sucedió ese día en Fátima. Sin embargo, el milagro ha sido una fuente de esperanza y consuelo para millones de personas en todo el mundo. Monjas que maullan y muerden. Durante la Edad Media, un período histórico marcado por diversas creencias y prácticas religiosas, se registraron casos peculiares de histeria colectiva que involucraron a monjas en conventos. En esta época, muchas monjas eran obligadas por sus padres a ingresar a conventos, enfrentando un estilo de vida impuesto que incluía celibato, pobreza y arduo trabajo manual. Dos casos notables de histeria colectiva en este contexto son particularmente intrigantes. En el primero de estos casos, se relata la historia de un gran convento en Francia, donde una monja comenzó a emitir maullidos en lugar de hablar. Sorprendentemente, otras monjas se unieron a ella y pronto todo el convento resonaba con maullidos. Este extraño comportamiento se estructuró en un patrón regular, con todas las monjas maullando al unísono durante varias horas a la misma hora todos los días. Este coro de maullidos no solo llamó la atención de los residentes cercanos, sino que también los perturbó considerablemente. La situación alcanzó su punto máximo cuando los soldados amenazaron con intervenir y golpear a las monjas. Finalmente, estas frenaron su conducta y los maullidos colectivos cesaron. En un segundo caso ocurrido en Alemania durante el siglo XV, una monja comenzó a morder a sus compañeras en el convento. Este comportamiento peculiar no tardó en propagarse entre las monjas, y pronto todas estaban mordiéndose unas a otras. El rumor de esta conducta inusual se expandió y se creyó que las monjas habían sido afectadas por una especie de infección maligna. Sorprendentemente, esta infección no se limitó a un solo convento, sino que se extendió a varios conventos en gran parte de Alemania, incluyendo regiones como Sajonia y Brandeburgo. Incluso se informó que los conventos en Holanda y Roma también se vieron afectados por esta extraña infección. La conducta de morder entre las monjas finalmente cesó debido al agotamiento que generaba. Estos casos históricos destacan cómo las circunstancias de la Edad Media, donde las monjas eran sometidas a un estilo de vida que no habían elegido, podían desencadenar fenómenos de histeria colectiva. Los comportamientos inusuales, como los maullidos y las mordeduras entre las monjas, revelan la vulnerabilidad humana frente a la sugestión y el estrés en un entorno religioso y socialmente restrictivo. Estos casos sirven como ejemplos fascinantes de cómo las dinámicas grupales y las circunstancias pueden influir en la expresión de comportamientos atípicos y desconcertantes. Parodia del monóxido de hidrógeno. La parodia de monóxido de hidrógeno es un texto satírico que se utiliza para ilustrar los peligros de la desinformación. El texto describe al monóxido de hidrógeno como una sustancia peligrosa que causa una variedad de problemas de salud, incluyendo la muerte. Sin embargo, el monóxido de hidrógeno es en realidad el nombre químico del agua. La parodia de monóxido de hidrógeno se utiliza a menudo para criticar a las personas que propagan desinformación. El texto muestra cómo es fácil creer en información falsa, incluso cuando la información es claramente absurda. La parodia también se utiliza para concienciar sobre la importancia de verificar la información antes de compartirla. La parodia de monóxido de hidrógeno es un recordatorio de que no todo lo que se encuentra en Internet es cierto. Es importante ser crítico con la información que se encuentra en línea, y verificar la información antes de compartirla. Juicio de brujas. Los juicios de brujas de Pendle fueron una serie de juicios por brujería que tuvieron lugar en el norte de Inglaterra en 1612. Los juicios involucraron a un grupo de mujeres del pueblo de Pendle, Lancashire, que fueron acusadas de brujería y asesinato. 10 de las mujeres fueron condenadas a muerte y ejecutadas en la horca. Los juicios de brujas de Pendle fueron uno de los eventos más famosos de la caza de brujas en Inglaterra. Los juicios fueron un ejemplo de cómo la paranoia sobre la brujería podía conducir a la persecución y el asesinato de personas inocentes.
Los juicios de brujas de Pendle comenzaron en 1612, cuando un hombre llamado John Law denunció a su esposa, Elizabeth Law, por brujería. Elizabeth Law fue arrestada y acusada de haber causado la muerte de su hijo. Elizabeth Law luego acusó a otras mujeres de brujería, incluyendo a su madre, Anne Whittle, su hermana, Jeanette de Vice, y su abuela, Elizabeth de Vice. Las acusaciones de Elizabeth Law provocaron una ola de histeria en el pueblo de Pendle. Otras mujeres fueron acusadas de brujería, y pronto había más de una docena de mujeres encarceladas. Las mujeres acusadas fueron sometidas a tortura para que confesaran sus crímenes. Muchas de las mujeres confesaron bajo tortura, pero luego retiraron sus confesiones. Los juicios de brujas de Pendle tuvieron lugar en el verano de 1612. Los juicios fueron presididos por el juez John Houghton. Houghton era un juez duro, y condenó a 10 de las mujeres a muerte. Las mujeres fueron ejecutadas en la horca en agosto de 1612. Los juicios de brujas de Pendle fueron un evento terrible. Las mujeres que fueron condenadas a muerte eran inocentes. Los juicios fueron un ejemplo de cómo la paranoia sobre la brujería podía conducir a la persecución y el asesinato de personas inocentes. Los juicios de brujas de Pendle han sido estudiados por historiadores durante siglos. Los juicios han sido interpretados de diversas maneras, pero todos los historiadores están de acuerdo en que los juicios fueron un evento terrible. Los juicios de brujas de Pendle son un recordatorio de los peligros de la ignorancia y la superstición. Halifax. Durante noviembre de 1938, la ciudad de Halifax, en Inglaterra, se vio envuelta en un episodio de histeria colectiva conocido como el Halifax Slasher. Este incidente tuvo lugar después de una serie de reportes de ataques contra la población local, mayormente mujeres. La histeria se extendió a otras áreas y se relacionó en parte con eventos similares que habían ocurrido en la década de 1920. Todo comenzó con el testimonio de Mary Gleary y Gertrude Batts, quienes afirmaron haber sido atacadas por un hombre desconocido que portaba un mazo y hebillas brillantes en sus zapatos. A partir de ahí, se sucedieron informes de ataques similares a manos de este hombre misterioso, que llevó al apodo de Halifax Slasher. La tensión aumentó rápidamente, llegando al punto de que Scotland Yard, la agencia policial británica, fue llamada para asistir a la policía local en la resolución del caso. Se formaron grupos de vigilancia en las calles y la situación se tornó aún más caótica cuando varias personas fueron malinterpretadas como atacantes y sufrieron agresiones por parte de la población. El miedo se propagó, los negocios cerraron y el pánico llegó a su punto máximo cuando Clifford Edwards, un hombre local que intentó ayudar a una monja que afirmaba haber sido atacada, fue acusado por la multitud de ser el mismo asesino. Finalmente, las autoridades escoltaron a Edwards a su casa para protegerlo. A lo largo de noviembre de 1938, la ciudad de Halifax experimentó una breve pero intensa ola de histeria colectiva que fue posteriormente desacreditada por la investigación policial y la prensa local. Spring-Heeled Jack. Spring-Heeled Jack fue una figura folclórica inglesa del siglo XIX que se decía que podía saltar grandes distancias y tenía una apariencia demoníaca. El personaje apareció por primera vez en Londres en 1837 y fue visto en varias ciudades del Reino Unido en los años siguientes. Los relatos de Spring-Heeled Jack eran a menudo contradictorios, pero muchas personas lo describían como un hombre alto y delgado con rasgos demoníacos y ojos rojos brillantes. Se decía que podía saltar grandes distancias y que tenía la capacidad de levitar. También se decía que estaba armado con una variedad de armas, incluyendo una espada, una pistola y un látigo. Spring-Heeled Jack causó una gran alarma pública y hubo muchos intentos de capturarlo. Sin embargo, el personaje siempre lograba escapar. En 1840, se informó de un incidente en el que Spring-Heeled Jack atacó a una mujer en la calle. La mujer fue gravemente herida y describió a su atacante como un hombre alto y delgado con rasgos demoníacos. Este incidente provocó una gran ola de histeria pública y hubo muchos rumores sobre la identidad de Spring-Heeled Jack. La identidad de Spring-Heeled Jack nunca fue confirmada y el personaje finalmente desapareció a mediados del siglo XIX. Sin embargo, la leyenda de Spring-Heeled Jack sigue viva hoy en día y es uno de los personajes folclóricos más famosos de Inglaterra. Epidemia de Coca-Cola en Bélgica. Fue un brote de enfermedades relacionadas con el consumo de refrescos de Coca-Cola en Bélgica en 1999.
El brote comenzó el 8 de junio de 1999 en una escuela secundaria en la ciudad de Aalst. Los estudiantes que bebieron refrescos de Coca-Cola de una máquina expendedora de la escuela se enfermaron con síntomas que incluían náuseas, vómitos, diarrea y dolores de cabeza. El brote se extendió a otras escuelas y a otras ciudades en Bélgica. En total, se registraron más de 1000 casos de enfermedad relacionada con el consumo de refrescos de Coca-Cola. Los investigadores que estudiaron el brote determinaron que la causa más probable de la enfermedad era una contaminación bacteriana de los refrescos. La bacteria responsable del brote fue identificada como Salmonella typhimurium. La bacteria se encontró en la máquina expendedora de refrescos de la escuela y también se encontró en las botellas de refrescos que los estudiantes bebieron. El brote de Coca-Cola en Bélgica fue un evento importante en la historia de la seguridad alimentaria. Fue el primer brote importante de enfermedades relacionadas con el consumo de refrescos y condujo a una serie de cambios en las prácticas de seguridad alimentaria de la industria de refrescos. Los cambios incluyeron mejoras en los protocolos de limpieza y desinfección de las máquinas expendedoras de refrescos y en los sistemas de control de calidad de los refrescos. El brote de Coca-Cola en Bélgica también fue un recordatorio de la importancia de beber agua potable. El agua es la mejor manera de mantenerse hidratado y es menos probable que esté contaminada con bacterias que los refrescos. Si está bebiendo refrescos, es importante asegurarse de que estén frescos y que se hayan almacenado en un lugar limpio. Avión en cuarentena. Un vuelo de Emirates que llegó al aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York desde Dubái fue puesto en cuarentena el miércoles después de que más de 100 pasajeros informaron sentirse enfermos. El avión, que llevaba 500 pasajeros y 14 tripulantes, aterrizó en JFK a las 9:10 am y fue llevado a una sección remota del aeropuerto. Los pasajeros fueron evaluados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y los que se enfermaron fueron llevados a hospitales cercanos. La causa de la enfermedad aún se está investigando, pero los funcionarios creen que puede ser un virus estomacal. Los pasajeros que no se enfermaron fueron liberados del aeropuerto después de que se completaran sus evaluaciones. Estos brotes son un recordatorio de que los virus estomacales y la gripe se pueden propagar fácilmente en aviones. Si está enfermo, es importante quedarse en casa y evitar viajar en avión. Si debe viajar, es importante lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar. Incidente del agua de mar. El incidente del agua de mar dulce de Mumbai en 2006 fue un fenómeno extraño en el que los residentes de Mumbai afirmaron que el agua de Marine Creek se volvió repentinamente dulce en lugar de salada. En cuestión de horas, los residentes de Gujarat también informaron que el agua de mar en la playa de Tital se había vuelto dulce. Esto desató una histeria colectiva, y muchas personas acudieron en masa para beber el agua de mar. Las autoridades locales temieron un posible brote de enfermedades transmitidas por el agua, como la gastroenteritis. A pesar de las advertencias de la Junta de Control de la Contaminación de Maharashtra de no beber el agua, muchas personas la recogieron en botellas, incluso cuando la corriente arrastró plástico y basura. Se sospechaba que la contaminación del agua podría haber disminuido debido a la entrada de aguas dulces del río Miti en la bahía de Mahin. Los geólogos del Instituto Indio de Tecnología de Bombay explicaron que el fenómeno del agua dulce era natural. Las lluvias continuas en los días anteriores habían causado la acumulación de agua dulce en una formación rocosa subterránea cerca de la costa. Luego, esta agua dulce se descargó en el mar como un gran penacho a medida que las fracturas en las rocas se ensanchaban. Debido a las diferencias de densidad, el agua dulce flotaba sobre el agua salada del mar y se extendía a lo largo de la costa. Con el tiempo, ambas aguas se mezclarían nuevamente, volviendo al estado normal de agua de mar. En el caso de Gujarat, se explicó que las aguas menos saladas se debían a que dos ríos se desbordaban en el mar debido al monzón. La cronología de los eventos muestra que el milagro atrajo a multitudes de personas que llegaron a beber el agua, pero luego se dieron cuenta de que volvía a ser salada, lo que puso fin al fenómeno. Hombre mono de Delhi. El hombre mono de Delhi, también conocido como Kala Bandar, mono negro, es una anomalía desconocida que se informó que deambulaba por Delhi en 2001. Este incidente se ha atribuido a la histeria colectiva en la India. En mayo de 2001, se propagaron informes en Nueva Delhi sobre una criatura similar a un mono que atacaba a las personas durante la noche.
Los relatos de los testigos eran inconsistentes, pero a menudo describían a la criatura como una entidad de unos 4 pies de altura, cubierta de espeso cabello negro, con un casco de metal, garras de metal, ojos rojos brillantes y 3 botones en el pecho. Algunos informes también afirmaban que usaba patines. Otros, en cambio, describían al hombre mono con un hocico más parecido al de un zorro, de hasta 2,5 metros de altura y musculoso, que saltaba de un edificio a otro. Se informaron más de 350 avistamientos del Kalavandar, y alrededor de 60 resultaron en heridas. La policía publicó bocetos basados en los relatos de testigos presenciales en un intento por capturar a la criatura. Según algunos informes, 2 personas, o 3, según algunas fuentes, murieron al caer desde edificios o escaleras debido al pánico causado cuando creían que estaban siendo atacadas. Este incidente ha influido en la cultura popular en la India y se ha mencionado en películas, programas de televisión y música. En la película Indie Delhi, 6 de 2009, la criatura Kalavandar es el punto central y se utiliza como alegoría. También ha sido mencionada en la serie de televisión MRS. Kaushik Punch Bowen y en la música de la banda estadounidense Rasputina. Además, se ha explorado en la novela gráfica Monkey Man del director Abhishek Sharma, donde la criatura es interpretada como un superhéroe incomprendido. Disturbios en el fútbol del Congo de 2008. El 14 de septiembre de 2008, estalló un motín en Butembo, en la provincia de Nord Kivu, en la República Democrática del Congo, durante un partido de fútbol entre los equipos locales Sokozaki y Nyuki System, conocidos por ser rivales. Los disturbios se desencadenaron debido a acusaciones de brujería contra uno de los jugadores de fútbol. El equipo Nyuki estaba perdiendo el juego, y su portero intentó lanzar un hechizo para cambiar el curso del partido. Esto provocó una pelea entre los jugadores, y cuando un comandante de policía intentó intervenir, los espectadores comenzaron a arrojar piedras. Para restaurar el orden, las fuerzas policiales dispararon botes de gas lacrimógeno a la multitud, lo que resultó en una estampida. Al día siguiente, un grupo de adolescentes organizó una protesta en la ciudad. El gobernador regional, Julien Paluku Kaongia, prometió llevar a cabo una investigación completa sobre los acontecimientos. Según informes, los disparos al aire de la policía causaron pánico, y las muertes se produjeron debido a la estampida subsiguiente. En total, 13 personas murieron por asfixia, y otras 36 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran niños, con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años. A pesar de que la Segunda Guerra del Congo oficialmente terminó en 2003, la violencia aún afecta a esta región del país. Además, las creencias animistas tradicionales coexisten con el cristianismo y el islam en esta parte de África. Blackburn Findings. En octubre de 1996, cientos de estudiantes de la escuela secundaria St. Bede's en Blackburn, Inglaterra, se desmayaron en un período de 2 días. Los desmayos comenzaron el 22 de octubre y continuaron hasta el 23 de octubre. Los estudiantes que se desmayaron experimentaron una variedad de síntomas, que incluyen mareos, náuseas y visión borrosa. Algunos estudiantes también experimentaron convulsiones. Las autoridades inicialmente sospecharon que los desmayos podrían haber sido causados por un gas venenoso, pero las pruebas no encontraron evidencia de ningún gas peligroso en el aire. Los expertos médicos finalmente concluyeron que los desmayos fueron causados por una forma de histeria colectiva. Se cree que los estudiantes estaban ansiosos por los exámenes finales y que los desmayos fueron una forma de expresar su ansiedad. Desmayos colectivos. En noviembre de 1938, se desató una histeria colectiva en la escuela de la Academia Outwood en Ripon, North Yorkshire, donde aproximadamente 40 niños experimentaron náuseas y desmayos. El pánico comenzó durante un servicio conmemorativo en un salón de actos caluroso, cuando un estudiante cayó al suelo, lo que desencadenó una cadena de reacciones en otros. Esto resultó en numerosos estudiantes desmayándose y requiriendo atención médica. Se sospechó de una posible causa tóxica o algún otro factor ambiental, pero las investigaciones no encontraron pruebas de tal sustancia. Este no es un caso aislado de histeria colectiva en las escuelas. En el pasado, se han registrado episodios similares en otras partes del mundo, donde los estudiantes desarrollaron síntomas físicos inexplicables, como erupciones cutáneas, vómitos, mareos y convulsiones.
A menudo, estos casos son desencadenados por el comportamiento de un estudiante que exhibe síntomas psicosomáticos, lo que lleva a otros a preocuparse y desarrollar síntomas similares. La pertenencia a un grupo, la presión de grupo y la influencia social son factores significativos en estos eventos, especialmente entre adolescentes que buscan una identidad a través de sus grupos de referencia. Estos episodios a menudo son etiquetados como enfermedades psicógenas y se propagan más por medios psicológicos que físicos. Los psicólogos explican que cuando un individuo muestra síntomas físicos, otros pueden desarrollar ansiedad y síntomas psicosomáticos similares, lo que contribuye a la propagación de la histeria colectiva. Además, la jerarquía social del grupo juega un papel importante. Si una persona influyente o popular dentro del grupo muestra síntomas, es más probable que otros sigan su ejemplo. Miedo irlandés. El susto irlandés fue un episodio de pánico masivo que ocurrió en Inglaterra en diciembre de 1688, durante la Revolución Gloriosa. Esto sucedió en los últimos días del reinado del rey Jaime II, quien había intentado huir al exilio en Francia. Las tropas irlandesas estacionadas en Inglaterra, que apoyaban a Jacobo II, eran ampliamente detestadas por la población protestante de Inglaterra. El pánico se desató cuando comenzaron a circular rumores de que los soldados irlandeses estaban a punto de llevar a cabo una campaña de masacre y saqueo en venganza por la deposición de Jaime II. Se difundieron falsos informes de que los irlandeses estaban quemando ciudades inglesas y masacrando a sus habitantes. Esto provocó un pánico generalizado, y al menos 19 condados ingleses se movilizaron para defenderse de los supuestos ataques irlandeses. Aunque nunca se determinó quién fue el responsable de provocar el pánico, algunos sospecharon que podría haber sido obra de simpatizantes orangistas que buscaban desacreditar aún más a Jacobo II. En general, el susto irlandés refleja el clima político tenso y el profundo temor a la violencia irlandesa que prevalecía en Inglaterra en ese momento. Este episodio de pánico se extinguió rápidamente después de unos días, y solo hubo una víctima reportada. Sin embargo, tuvo efectos adversos en muchos católicos inocentes, ya que las turbas protestantes causaron daños a sus propiedades. Desmayos masivos en examen de Tanzania. En una escuela primaria en Tanzania, 20 niñas experimentaron un desmayo masivo mientras realizaban sus exámenes finales. Los desmayos ocurrieron después de que las niñas terminaron su primer examen. El funcionario educativo Midemo Paul Makungu sugirió que este incidente podría deberse a un caso de histeria colectiva, que es un fenómeno que a veces ocurre en algunas escuelas. El desmayo masivo afectó solo a las niñas, y algunas de ellas tardaron hasta 40 minutos en recuperarse. Más de 140 alumnos estaban presentando el examen nacional en esta escuela del norte del país, y se organizaron arreglos especiales para que las niñas afectadas pudieran completar los otros 2 exámenes del día. En el último mes, se han reportado varios incidentes similares de desmayos masivos entre las alumnas en la misma escuela, lo que el funcionario describió como un fenómeno común en las escuelas secundarias de niñas en la región. Pánico Boston 2007. En la mañana del 31 de enero de 2007, en Boston, Massachusetts, se desató un pánico masivo debido a la identificación errónea de dispositivos publicitarios como explosivos improvisados. Estos dispositivos, que eran carteles LED alimentados por baterías representando a los Mooninites de la serie de televisión Aquatine Hunger Force, fueron colocados como parte de una campaña de marketing de guerrilla para promocionar la película Aquatine Hunger Force: La confusión llevó a una gran respuesta de las autoridades, con la movilización de vehículos de emergencia, cierre de carreteras y estaciones de tránsito, y la detonación de uno de los dispositivos como medida de precaución. El incidente generó controversia y críticas de los medios de comunicación y la opinión pública, ya que muchos consideraron que la respuesta de la ciudad fue desproporcionada y que las autoridades no reconocieron los dispositivos como inofensivos de inmediato. A pesar de que se resolvió que no hubo malas intenciones en la colocación de los anuncios, la ciudad aún se refiere al evento como un fraude de bomba en lugar de un susto de bomba. El incidente se ha caracterizado como un ejemplo de pánico social y ha sido objeto de debate en los años posteriores. Turner Broadcasting y la agencia de marketing Interference, Incorporated acordaron pagar $2 millones para cubrir los costos incurridos en la respuesta de las autoridades y evitar demandas civiles o penales.
El gerente general y vicepresidente ejecutivo de Cartoon Network, Jim Samples, renunció una semana después del incidente en reconocimiento de la gravedad de la situación. El alcalde de Boston, Thomas M. Menino, y otros políticos locales hicieron bromas sobre el incidente en eventos posteriores, y Zebler, uno de los responsables de la campaña publicitaria, fue contratado por la ciudad para crear un espectáculo de luces en las celebraciones de Año Nuevo en 2014. Rascador de cara de India. En algunas partes del estado de Uttar Pradesh, al norte de la India, ha habido informes de una criatura desconocida que ha estado aterrorizando a la población local. Los lugareños se refieren a esta misteriosa entidad como Monochua o rascador de cara. La criatura ataca repentinamente en la oscuridad y araña violentamente los rostros de sus víctimas, dejándolas sangrando y traumatizadas. Se informa que alrededor de 100 personas han sido atacadas por el rascador de cara, lo que ha provocado histeria colectiva en la región. La situación se volvió tan tensa que la policía tuvo que abrir fuego contra una multitud que atacó una comisaría, enojada por no haber sido protegida adecuadamente de lo que describieron como un misterioso objeto volador que atacaba por la noche arañando los rostros de las personas. En el tiroteo resultó muerto un hombre y varios resultaron heridos. Las víctimas describen a esta criatura como si saliera de una película de terror, apareciendo en la oscuridad y atacando a sus víctimas de manera violenta. El objeto desconocido inicialmente causó pánico en los distritos orientales de Uttar Pradesh y posteriormente se acercó a la capital del estado, Lucknow. Se han propuesto varias teorías para explicar estos ataques, que van desde la posibilidad de seres extraterrestres hasta una fuerza siniestra creada por enemigos de la India. El gobierno estatal de Uttar Pradesh está utilizando la tecnología moderna para investigar este fenómeno, pero la histeria parece haberse extendido a la policía y a otros sectores de la sociedad. Síndrome de embarazo de cachorros. El síndrome del embarazo de cachorros, SPP, es una enfermedad psicosomática en humanos relacionada con la histeria colectiva. Las personas que padecen SPP creen que después de ser mordidas por un perro, los cachorros se conciben dentro de su abdomen, especialmente si el perro está sexualmente excitado en el momento del ataque. Las víctimas informan que pueden escuchar a los cachorros gruñir en su abdomen o incluso verlos cuando miran el agua. Se cree que aquellos afectados, especialmente los hombres, eventualmente darán a luz a los cachorros a través del aparato reproductor masculino. Médicos brujos ofrecen curas orales que supuestamente disolverán a los cachorros, permitiéndoles pasar por el sistema digestivo y ser excretados sin el conocimiento del paciente. Sin embargo, los médicos en la India han intentado educar al público de que esta afección es imposible y solo una superstición. Además, creer en el SPP puede ser peligroso, ya que una persona mordida por un perro podría haber contraído rabia, y buscar tratamiento médico de brujos en lugar de tratamiento médico convencional podría retrasar el tratamiento necesario. La mayoría de los enfermos son referidos a servicios psiquiátricos, pero en algunos casos, los pacientes no reciben medicamentos antirrábicos antes de que aparezcan los síntomas, pensando que están embarazados de un cachorro y que la medicina popular los curará. Esta creencia errónea se ve exacerbada por los médicos brujos que afirman que su medicina fallará si los pacientes buscan tratamiento médico convencional. Epidemia de risa en Tangánica. La epidemia de risa de Tangánica de 1962 fue un brote de histeria colectiva o enfermedad psicógena masiva que se originó en un internado para niñas en Kasasa, cerca del lago Victoria en lo que ahora es Tanzania. Comenzó con 3 niñas y afectó a 95 de las 159 alumnas en la escuela. Los síntomas incluían risa, llanto, inquietud, dolor, desmayo, problemas respiratorios y erupciones, y duraron desde unas horas hasta 16 días. La epidemia se propagó a otras áreas, afectando a 1,000 personas en total y llevando al cierre de 14 escuelas. Los síntomas eran atribuidos al estrés, la ansiedad y factores estresantes sociales, particularmente en un momento de transición cultural y cambio en Tangánica, que había obtenido su independencia recientemente. Los jóvenes, en particular, eran más vulnerables a esta histeria colectiva debido a su necesidad de aceptación y su falta de habilidades de afrontamiento. También se sugirió que la disonancia cultural entre las creencias tradicionales y las nuevas ideas en la escuela podría haber desencadenado la epidemia. Esta epidemia de risa fue parte de una serie de episodios similares en la región, todos relacionados con el cambio cultural y la tensión en la sociedad.
La histeria colectiva no es exclusiva de una cultura y ha ocurrido en otros lugares en momentos de transformación cultural y social. Gaser loco de Matón. El Magaser de Matón fue el nombre dado a una serie de aparentes ataques con gas en Matón, Illinois, en la década de 1940. Más de 2 docenas de casos de gaseamiento se reportaron en un período de 2 semanas, junto con numerosos avistamientos del presunto atacante. Las supuestas víctimas experimentaron olores extraños en sus casas, seguidos de síntomas como parálisis de las piernas, tos, náuseas y vómitos, pero nadie murió ni sufrió consecuencias médicas graves. La policía se mantuvo escéptica en todo momento, ya que no encontró evidencia física y muchas de las explicaciones para los supuestos ataques tenían causas más simples, como esmalte de uñas derramado o olores de fábricas cercanas. Las víctimas se recuperaron rápidamente y no sufrieron efectos a largo plazo. A pesar de esto, los periódicos locales publicaron artículos alarmistas y trataron los relatos como hechos reales. Los ataques se consideran ampliamente un caso de histeria colectiva, aunque persisten algunas teorías que sostienen que el Magaser era real o que los ataques tenían otra explicación, como la contaminación industrial. Las descripciones del atacante variaron, pero la mayoría se basan en el testimonio del señor y la señora Bert Kearney, las víctimas del primer caso reportado. La preocupación pública por los presuntos gaseamientos creció, y el FBI intervino. Sin embargo, el incidente finalmente se atribuyó a sucesos explicables exacerbados por el temor público y la ansiedad experimentada durante la guerra. Histeria de abuso. La histeria de abuso en los centros de cuidado infantil fue un fenómeno social que se extendió por los Estados Unidos y Canadá durante la década de 1980 y principios de la de 1990. Durante este periodo, se realizaron acusaciones generalizadas de abuso infantil en centros de cuidado infantil, que a menudo fueron respaldadas por testimonios de niños pequeños. Sin embargo, muchas de estas acusaciones resultaron ser falsas, y los casos resultantes se convirtieron en una fuente de controversia y escrutinio. El primer caso importante de histeria de abuso en los centros de cuidado infantil ocurrió en Martin Preschall en Manhattan Beach, California, en 1983. En este caso, 7 empleados del preescolar fueron acusados de abusar de más de 300 niños. El caso se prolongó durante 7 años y costó millones de dólares. Finalmente, todos los acusados fueron absueltos de los cargos. El caso Martin Preschall fue seguido por una serie de otros casos similares en todo el país. En muchos de estos casos, los niños que hicieron las acusaciones eran muy pequeños y no tenían la capacidad de distinguir entre fantasía y realidad. Además, las acusaciones a menudo eran apoyadas por testimonios de adultos que estaban convencidos de que los niños estaban siendo abusados. Como resultado de estas acusaciones, muchos centros de cuidado infantil fueron cerrados y miles de personas fueron acusadas de abuso infantil. El fenómeno de la histeria de abuso en los centros de cuidado infantil tuvo un impacto significativo en la cultura estadounidense, y ayudó a generar un mayor escepticismo sobre las acusaciones de abuso en niños.